quedó admirada de su enseñanza. Palabra de Dios. Bueno, otra vez leemos el mismo texto que leímos la semana anterior. ¿Por qué? Porque al meditar en este texto encontramos dos unidades principales de pensamiento, dos unidades de pensamiento principales, relevantes. Por una parte, vemos el planteamiento de los saduceos, un error doctrinal con el cual querían tentar al Señor Jesús. Y esto ya lo vimos en el sermón anterior. Pero en segundo lugar, vemos la enseñanza que nos da el Señor Jesús acerca del tema de la resurrección, que es lo que vamos a estudiar hoy. Un aspecto muy importante que debemos mirar en el carácter de nuestro Señor Jesucristo, en su forma de ser, en su primera venida al mundo, es que Él permanentemente está revelando el reino de los cielos. Él nos está dando a conocer el reino de los cielos. En el Evangelio de Mateo capítulo 4, 17, el Señor dijo: desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, o el reino de los cielos, se os ha acercado. El reino de los cielos es la persona del Señor Jesucristo, y Él viene a revelarnos al Padre, como lo dice como lo dice Juan capítulo 1, versículo 18. Él ha venido a revelarnos al Padre, al cual nadie conocía, nadie había visto jamás. Entonces el Señor Jesús está revelando el reino de Dios. Y Él aprovecha todo evento que sucede en el Evangelio para dar una enseñanza acerca del reino. Y en este caso, Él no se limita a refutar el error doctrinal de los saduceos, sino que en su misericordia Él les enseña la realidad sobre la resurrección. Él no les deja ahí en stand-by, o no les deja con la duda, con la inquietud, o no les deja en el error doctrinal. Él va allá y les dice: ustedes están muy equivocados, deben cambiar su manera de pensar. Yo les digo la verdad acerca de la resurrección. Entonces el Señor Jesucristo nos enseña hoy acerca de esto. Para todo hombre es un enigma lo que sucede después de la muerte. Nadie sabe qué va a suceder después de la muerte, o pocos saben lo que sucede después de la muerte. ¿Por qué? Porque nadie ha ido a la muerte y ha vuelto. Entonces han surgido muchas conjeturas, muchas ideas, muchos sueños, cosas así, hablando acerca de la vida anterior. Pero ¿cómo saber la verdad acerca de la resurrección de los muertos, acerca de la vida futura? ¿Quién nos podrá revelar el más allá? Solamente alguien que estuvo allá y que ha venido nos puede dar una clara luz acerca de lo que es la resurrección de los muertos, acerca de lo que es la vida futura, acerca de lo que es la vida anterior. El Señor Jesucristo es el único que ha traspasado la muerte y ha resucitado. Él vino del cielo para revelarnos la trascendencia de la vida. Y esa revelación la podemos tener solo mediante la Escritura. Y este texto nos da respuestas muy claras sobre la vida después de la muerte, sobre la resurrección. Y lo vamos a meditar en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver la pregunta sobre la resurrección. En segundo lugar, vamos a ver la revelación escritural de la resurrección. Y en tercer lugar, vamos a ver el poder de Dios para la resurrección. El primer aspecto del que nos habla el Señor en el texto es que los saduceos abordaron el tema de la vida después de la muerte a partir de una pregunta. Le dijeron: maestro, ¿cómo va a ser el asunto con esa esposa, con esa mujer que estuvo casada con 7 hermanos? ¿Quién va a ser al fin y al cabo el esposo de ella en la resurrección? Y lo vimos en la semana anterior, que era lo que pretendían
aquellos saduceos. Ellos querían era tenderle una trampa. Ahora, ellos hacen la pregunta no con el deseo de conocer la verdad. De hecho, el Señor Jesucristo les revela la verdad. Pero a pesar de que el Señor Jesucristo les daba su verdad, la verdad, ellos tenían su propio concepto, y a pesar del error que el Señor les evidenció, ellos no iban a cambiar. Y es que así somos, hermanos. Así somos. Generalmente el Señor nos habla en la Sagrada Escritura de algo y nosotros no lo recibimos tal como viene, sino que empezamos a ponerle nuestra idea y no aceptamos. Entonces, eso fue lo que sucedió con los saduceos. Ellos tenían su idea, el Señor Jesús les presenta la verdad y ellos se niegan a aceptarla. Ahora, al abordar el tema de la resurrección de los muertos, debemos reconocer que todo hombre sobre la faz de la tierra, desde Adán hasta el último de los hombres, sentimos, conocemos, percibimos inherentemente la trascendencia de la vida. Pero no es un tema claro para la gente. Por ello surgen muchas preguntas, por ello se dan muchas posiciones, tanto en el cristianismo como en otras religiones. Y muchos responden como los saduceos. Ellos aseguraban que no había resurrección. También otros hablan de que hay un ciclo permanente de muerte y vida, de muerte y vida, de muerte y vida. La persona se muere y vuelve a nacer en otro ser y en otra persona, y entonces vuelve y pasa a otro ciclo de vida, de los karmas y los dharmas, en fin. Hay otros que dicen que después de esta vida todos iremos al cielo, todos. Allá nos vamos a encontrar con Hitler, con Mussolini, con el monstruo de los mangones, con todo. Allá vamos a estar todos. Allá todos vamos a ser salvados. ¿Será que eso es así? Otros dicen, no. Y la vida después de la muerte, primero tenemos que ir a purgar nuestros pecados para luego sí entrar al cielo. ¿Cuál será la verdad? Respecto de la resurrección, el término que el Señor Jesús usa aquí es el término anástasis, en griego, que significa pararse de nuevo, recobrar o recuperar la vida. Significa también levantamiento. Y aquí debemos hacer una gran diferencia entre el acto sobrenatural de Dios de darle vida eterna a un muerto en sus delitos y pecados. Es un acto espiritual. Y debemos diferenciarlo del acto prodigioso de Cristo de dar resucitación. De hecho, el término en la Biblia, cuando el Señor habla de resucitación, por ejemplo, cuando resucita Lázaro, ya no es anástasis, sino anastemia, que levanta el cuerpo físico. Y una cosa podría suceder, que alguien puede ser levantado de la muerte, pero no tener la vida eterna en Cristo Jesús. Esto quiere decir que una persona puede ser levantada para que viva otro tiempo, días, meses, años, pero sin la anástasis, o sea, sin la resurrección de los muertos obrada sobrenaturalmente por el Señor Jesús, la persona va a sufrir igual la muerte eterna. Debemos también establecer una diferencia entre la inmortalidad del ser y la resurrección. Por inmortalidad entendemos la propiedad humana, la propiedad dada a los hombres de vivir, de existir, aún después de la muerte. Conforme a la Escritura, todo hombre existirá después de la muerte. El Señor dice, porque le he dado al hombre vivir esta vida, luego de esto la muerte y luego el juicio. Entonces el Señor dice en toda la Escritura que todo hombre existirá después de la muerte, pero hace una gran separación. Unos existiremos para eternidad en la vida con Cristo
y otros para eternidad en la perdición, en el infierno. Ahora, en conclusión de la definición de lo que es la resurrección, podemos decir que es el acto sobrenatural y poderoso realizado por Dios de dar vida a los muertos. Sin embargo, esa vida no se podría enmarcar posterior al deceso de la persona. O sea, no podemos decir que la resurrección va a ser algo que va a suceder algún día después de que muramos. No, en realidad la Biblia nos habla de la transformación de la naturaleza, o sea, la resurrección producida en la regeneración. ¿Correcto? La resurrección del muerto en delitos y pecados se produce en aquel instante en que el Espíritu Santo viene a su vida y lo pasa de muerte a vida. O sea, levanta al muerto en sus delitos y pecados y lo convierte en un vivo para la vida eterna. Ahora, entra en un proceso, sí, pero esa persona ya está viva para la eternidad. De hecho, la palabra de Dios nos habla de dos resurrecciones. La primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección es aquella que al tener nuestro encuentro con el Señor Jesús tenemos una transformación de naturaleza, pasando de muerte a vida, somos resucitados. Y la segunda resurrección se produce cuando Jesucristo el Señor venga por segunda vez, levante nuestros cuerpos mortales que fueron sembrados en la tierra para que fuera la semilla de un nuevo cuerpo glorificado, un cuerpo en gloria, que el Señor va a levantar en su segunda venida. Esa será la segunda resurrección. Quien no participe de la primera resurrección, por supuesto que no va a disfrutar de la segunda resurrección. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a mirar la revelación escritural de la resurrección. Este es el segundo aspecto que el Señor nos habla en el texto. Y dice, versículo 29, Jesús les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como lo vimos anteriormente, todo hombre tiene una idea acerca del estado futuro. Algunos creen en la resurrección, otros creen en la reencarnación, otros creen en la aniquilación. Pero ¿quién tiene la razón? Ante la pregunta de los saduceos, el Señor Jesús responde, ustedes andan equivocados. Esto quiere decir que ante la pregunta de la trascendencia de la vida, pueden surgir varias respuestas equivocadas, pero una sola verdadera. Jesús les dice que ellos tienen la respuesta equivocada. Asimismo, toda opinión humana acerca de la resurrección está equivocada. ¿Pero por qué están equivocados? Dice el Señor Jesús. Porque desconocen las Escrituras. Esto significa que la respuesta verdadera a la inquietud o al respecto de la vida futura, respecto de la resurrección, solamente la da la Escritura. Y todo lo que esté fuera de la Escritura es error. Todo lo que debemos conocer acerca de la resurrección y de la trascendencia de la vida es revelado solo por las Escrituras, nos lo dice el Señor. Por tanto, debemos estudiar la Biblia para despejar toda duda y para dejar toda conjetura de lado respecto de la resurrección. Toda la Escritura, toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, gira alrededor de la trascendencia de la vida. De hecho, Dios nos creó para vivir una vida eterna, una vida trascendente, una vida más allá de nuestra naturaleza. Pero el pecado del hombre le produjo muerte eterna. Pero no se trata simplemente de que el pecado le quitó la vida al hombre. O sea, le aniquiló. Algunas personas dicen
como nosotros somos pecadores, después de esta vida todo se acaba. Todo se acaba, no existe nada más. Vivimos esta vida, por eso la misma Biblia dice, algunos dicen comamos y bebamos porque el mundo se va a acabar. Entonces, algunos sostienen esa teoría de que va a haber una aniquilación. No, el pecado no produjo aniquilación. Con el pecado no se acabó todo. El pecado lo que hizo fue que condujo al ser humano que cayó en pecado a una trascendencia de muerte. O sea, él estaba programado para vida eterna. Y eso era trascendental, trascendía. Más allá de su cuerpo, más allá del jardín del Edén, él estaba en un estado espiritual de vida eterna. Al venir el pecado no lo aniquiló, bueno, lo vamos a sepultar y todo se acabó. No, el pecado le dio una trascendencia, pero ahora negativa, una trascendencia de muerte, una trascendencia de castigo eterno, de infierno. Según la Escritura, todo hombre existirá, unos para vida y otros para castigo eterno. La respuesta que el Señor Jesús le da a los saduceos no surgió de su opinión personal. El Señor Jesús tampoco dio su opinión personal. Miremos que los saduceos le hacen la pregunta, no diciendo, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios? Sino, ¿y tú qué dices? ¿Cuál es tu opinión personal? Buscando ver qué era lo que opinara el Señor. El Señor Jesús no da opinión. Él no da opiniones personales. Como lo vimos la semana pasada, Él da los principios del reino de Dios. ¿Y en dónde están los principios del reino de Dios? En las Escrituras. Entonces el Señor se va a Éxodo 6 y nosotros vamos a ir a Éxodo 6, porque el Señor fue a Éxodo 6. Nosotros debemos ir a donde el Señor va, ¿o no? Perdón, Éxodo 3. Éxodo 3:6, ya nos iba a hacer ir por otro lado. Entonces vamos a ir a Éxodo 3, versículo 6. Es la historia del encuentro de Moisés con Dios, allí en el monte del Sinaí. Entonces dice, vamos a ir desde el 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Amén? ¿Qué es lo que sucede allí? Moisés se acerca a la zarza, el Señor le habla y viene el Señor y le dice, yo soy el Señor Dios de tus padres. Yo soy el Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los patriarcas, los padres fundacionales de la nación de Israel. Entonces, Él les dice, yo fui el Dios de tus padres, el Dios de Isaac, Jacob y de Abraham, y ahora vengo a ser Dios tuyo. No, Él les dice, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando el Señor dice, yo soy el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, ¿qué está diciendo? ¿Que Él es Dios de muertos? Él no puede ser Dios de muertos, porque nadie puede ser Dios de un muerto. Quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos, porque Él era un Dios que estaba relacionándose con Abraham, Isaac y Jacob. No es una cosa futuro. Él se estaba relacionando. Eso quiere decir que ellos ya estaban en la presencia del Señor. Ahora, una de las características
más importantes por las cuales nosotros los cristianos creemos en que la Biblia es la palabra de Dios, es porque el Señor Jesús mismo reconoce la palabra de Dios como inspirada, infalible, autoritativa, y por eso Él la nombra. Entonces Él se va a Éxodo 3:6 y le dice: lo que yo te estoy diciendo está en las Escrituras. Ahora recordemos que los saduceos no creían sino en solo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos desechaban los otros libros de la Biblia. Entonces ellos decían: no, mira, es que aquí en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio no hay ni ángeles, ni hay resurrección, ni hay nada. Por eso nosotros no creemos en nada de eso, de espíritus, de ángeles, de demonios, nada de eso. Y el Señor Jesús va a la palabra y le dice: están equivocados, usted no conoce la palabra. Mire que ahí está la resurrección de los muertos. Abraham, Isaac y Jacob no están muertos, ellos están vivos delante del Señor. Y Dios trata relacionalmente con ellos. La Escritura declara la resurrección de los muertos permanentemente. La palabra nos dice permanentemente que los muertos son resucitados, tanto literal como figurativamente. Desde tiempos antiguos, la palabra dice la resurrección de los muertos. Por ejemplo, en Génesis encontramos la transportación de Enoc, y luego encontramos la transportación de Elías. Y estas transportaciones, que para nosotros aún son un enigma, no deben ser interpretadas como el acto mismo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Vino una nave interplanetaria y se los llevó? No. ¿O vino un ángel y se los llevó? ¿O carros de fuego? ¿Cómo fue el asunto? Eso es lo de menos. Allí puede estar mucho escrito en sentido figurado. ¿Qué es lo demás? Lo demás es de lo que habla estos eventos. Enoc y Elías fueron trascendidos de esta tierra, de esta vida, de este cuerpo, y ellos nos hablan de la trascendencia humana y nos anuncian la resurrección. En otros textos vemos también la resurrección, en la ofrenda del sacrificio de Isaac. Abraham estaba dispuesto a entregar a su hijo Isaac en sacrificio porque él tenía la esperanza, contra esperanza, de que su hijo iba a resucitar de los muertos. En Isaías capítulo 26, versículo 19, y Daniel 12:2, se los voy a dejar de tarea, es muy clara la resurrección. La visión del valle de los huesos secos, que es una visión que habla de la resurrección. Pero, ¿hacia dónde apuntaban estas escrituras? ¿Qué era lo que creían los judíos antiguos cuando interpretaban estas escrituras? ¿Por qué esos judíos antiguos creían en la resurrección? Ellos miraban su escatología, y la escatología de los judíos no era la misma escatología nuestra. La escatología nuestra nos habla de una segunda venida de Cristo y el establecimiento eterno del reino de Dios. La escatología de los judíos apuntaba a que un día iba a venir el Mesías y se iba a sentar en el trono del rey David, e iba a gobernar el orden, iba a gobernar el universo, y el pueblo judío iba a estar allá delante de él como los duros del paseo, como muchachos. Esa era la escatología de ellos, y todo ellos lo miraban a que esa resurrección, esa transportación de Enoc, de Elías y todos los eventos de resucitación que existieron en el Antiguo Testamento estaba apuntando a que iba a venir un Mesías. Ahora, vemos la revelación en el Antiguo Testamento, pero también vemos que Jesús se revela a sí mismo como la resurrección y la vida. Juan capítulo 6, versículo 39, 40, 44 y 54. Juan capítulo 11, versículo 25. La Escritura dice que Cristo es la resurrección y es la vida, que Él es el que resucita a los muertos. Pero no solamente la Biblia habla de Jesucristo como el que resucita, de Jesucristo como el que va a resucitar a los muertos. La Biblia nos habla ampliamente
de Jesucristo mismo resucitando de entre los muertos como la primicia de los resucitados. El Señor Jesús anunció varias veces su muerte. Y en todos los casos que nosotros vemos que Jesús anunció su muerte, a su lado estaba el anunciamiento de su resurrección. Pero no solamente anunció su propia resurrección, Él también anunció la resurrección de todos los que creemos en Él. Ahora, luego del Señor Jesucristo, la iglesia primitiva, los apóstoles, todos hablaron acerca de la resurrección. La resurrección de Cristo y consecuentemente la resurrección de los que creemos en Cristo. Los apóstoles escribieron ampliamente, capítulos enteros acerca del tema de la resurrección. El tema de la resurrección es amplio en las Escrituras, pero no solamente es amplio, el tema de la resurrección en la Biblia es un tema medular en la fe cristiana. Y el tema de la resurrección de los muertos nos diferencia de las demás religiones. La única religión que habla ciertísimamente de la resurrección de los muertos y un estado ulterior de los santos es la religión cristiana. Es Cristo y su poder para levantarnos. En nuestros tiempos, muchos falsos profetas y falsos maestros hablan de la resurrección desde sus experiencias, de sueños, de visiones, de imaginación. Es que yo tuve un sueño, yo me morí y yo tuve un sueño y fui al cielo y miré los ángeles y miré las calles de oro, el mar de cristal y vi al Señor Jesucristo allá y tenía sus llaguitas y todo y su vestido blanco y yo lo vi y también vi a unos pastores y después el Señor me llevó al infierno. ¿Cuál Señor? ¿A cuál infierno? ¿A dónde está la Biblia que el Señor Jesucristo iba a volver al infierno? Ninguna parte. Pero según ellos en sus elucubraciones así es. Y entonces le transmiten a la gente un poco de ideas, un poco de imaginerías y la gente se deja meter el cuento. No, hermanos, no comamos cuento. Nosotros tenemos que buscar la palabra para que sea la palabra la que nos dice cómo es la resurrección. Nosotros no nos basamos en visiones, en sueños, porque ese fue el error en el que se basaron los saduceos. Y el Señor los desenmascaró. La única doctrina acerca de la resurrección, cómo se produce, cuándo se producirá, a quiénes beneficiará, el estado ulterior de nuestro ser, la forma en que viviremos, debe partir de la Biblia en una correcta interpretación. Por ejemplo, hay una pregunta frecuente entre los hermanos: pastor, y cuando nosotros vayamos al cielo, ¿vamos a tener un cuerpo? ¿Vamos a comer? ¿Allá uno comerá? Pastor, y uno va a conocer a la esposa. La misma pregunta de los saduceos. Y uno va a ver, hombre, la Biblia nos habla de que sí vamos a tener un cuerpo, pero va a ser un cuerpo, como lo dice el texto, no tiene genitales, porque no se necesita la reproducción. Pero si dice que no, que seremos como los ángeles, que no, que somos asexuados, que no nos multiplicaremos, pues está hablando de que también tendremos un cuerpo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que ir a las Escrituras para conocer a partir de la Biblia qué es o qué nos dice el Señor acerca de la resurrección. A partir de este texto, confirmado mediante la analogía de la fe, Jesús nos confirma que sí habrá una resurrección de los muertos. Y esto nos debe dar una gran seguridad y esperanza para nuestro caminar cristiano. Nos revela que la resurrección será gobernada por lo espiritual y no por lo carnal. Que no habrá pecado, ni muerte, ni necesidad. Por ello seremos como ángeles que no se reproducen. ¿Por qué no hay necesidad de reproducir? ¿Por qué no nos reproduciremos en el cielo? Bueno, pues porque no es necesario.
como les decía la vez pasada. Aquí nos tenemos que reproducir para poder tener ayuda. Porque la gente muere, entonces alguien le tiene que reemplazar para hacer lo que hay que hacer, para avanzar el reino de Dios. Aquí en esta tierra tenemos que reproducirnos porque la generación humana cada día va decreciendo, la generación humana en Cristo. Y hay que completar el número de los escogidos. Entonces el Señor da ese don de la reproducción. Pero en el cielo es lo que nos revela el texto. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver el poder de Dios para la resurrección. El texto nos dice, Jesús les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído que Dios les dijo a ustedes, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. La respuesta del Señor a los saduceos les dice que están errados en su enseñanza porque ellos desconocen la Escritura y también el poder de Dios. ¿Por qué ellos decían que no había resurrección? Porque ellos no creían en un Dios poderoso que pudiera levantar a los muertos. La resurrección se produce por el poder de Dios, nos dice el texto. Por tanto, todo aquel que desconozca a Dios y que desconozca el poder para resucitar a los muertos, siempre va a estar equivocado en su concepto acerca de la trascendencia de la vida. La resurrección de los muertos es solamente posible por el poder de Dios. La palabra nos dice que por el poder de Dios fue creado todo lo que existe. Por tanto, aquel que tiene poder para crear de la nada y dar vida a lo que no existe, solo por el poder de su palabra, también tiene el poder de dar vida a los muertos por su palabra. Y les invito a que vayamos a Romanos, capítulo 4, versículo 17, en su parte B. Romanos 4, 17b. Dice, así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Romanos 4, 17b. Un aspecto muy importante para meditar en este pasaje de Mateo 22 es que Jesús toma un pasaje del Éxodo que revela a Dios como el Dios personal para el pueblo de Israel. Un Dios que trata personalmente con Moisés, con Israel. Ahora, el Dios que trata personalmente a Moisés está tratando personalmente a los patriarcas. Y hacía más de 300 años que aquellos hombres habían muerto físicamente. Pero Dios le dice a Moisés que Él estaba tratando personalmente con ellos. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el Dios de ellos en ese instante como lo fue en el pasado. Y la pregunta es, ¿cómo sería posible que Él fuera el Dios en ese momento de aquellos hombres muertos si ellos no hubieran resucitado? Otro aspecto de la revelación de Cristo de este pasaje como explicación de la resurrección a los saduceos es que está estrechamente ligado a la revelación del nombre de Dios, Yahvé. Yahvé es el Dios del eterno presente. Yo soy el que soy. Yo seré el que seré, yo fui el que fui, yo estaré. El ser y está, el verbo usado allí por la palabra Yahweh o Jehová, significa el Dios del eterno presente. Y la resurrección solamente puede ser posible por el poder de un Dios que eternamente está presente. Porque necesitamos de la vida permanentemente. ¡Qué gran esperanza! ¡Qué gran consuelo para nosotros los creyentes! El saber que tenemos la ciertísima esperanza de la resurrección, porque nuestro Dios se nos ha revelado como el Dios todopoderoso,
que da vida a los muertos, que llama a las cosas que no son como si existieran, y que es un eterno presente. O sea, esto no fue una promesa para el pasado, ni será una promesa para el futuro. Es eternamente presente. Nosotros, como resucitados de los muertos en esta vida, tenemos al eterno presente de Dios aquí, dictándonos la vida de la resurrección. Nosotros somos vivientes resucitados en la primera resurrección, que esperamos el finalizar de esta vida terrenal, para luego resucitar eternamente con Cristo. Esta es la fe de los creyentes. Cristo fue resucitado por el poder de Dios. Y la promesa de la palabra es que también los creyentes seremos resucitados con Cristo por el poder de Dios. Segunda a los Corintios 13:4. Segunda a los Corintios 13:4. Dice así: es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Amén. Y Colosenses 2:12b. Colosenses capítulo 2, versículo 12, en su parte B. En él también fueron resucitados, le está diciendo el apóstol Pablo a los de Colosas, a los hermanos de Colosas, y nos lo dice a nosotros hoy. ¿Cómo es que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Colosas que estaban en la iglesia, les está diciendo: hermanos, es que ustedes fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios? Hombre, pues porque ellos habían sido resucitados. Si no fuera así, no les diría: ustedes fueron resucitados. Fueron tiempo pasado, resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de los muertos. Porque la Biblia nos revela que Cristo fue resucitado de los muertos. Nosotros creemos que seremos resucitados de los muertos, porque Él llama a lo que no es como si fuera. Él es el Dios de vivos. Él es el Dios que está tratando personalmente contigo. Él es el Dios que trata con tu vida. Y no podemos salirnos de allí. Esa es debe ser nuestra fe. Entonces, hermanos, no vivamos como si el Dios viviente no estuviera vivo en nosotros. Empecemos a vivir una vida de resurrección, viviendo juntamente con Cristo en la resurrección y en la esperanza de la segunda resurrección. Amén. ¿A qué conclusión llegamos, hermanos? La trascendencia de la vida ya no es un enigma. Ya no es un secreto, porque nos ha sido revelado por Cristo mismo. El primogénito de la resurrección nos ha revelado todo lo que concierne a la vida futura. Esta revelación, además de ser exacta y completa, contiene todo lo que debemos saber de la vida después de la muerte. Y esta revelación está disponible para todos los creyentes, solamente en las Escrituras. No hay otra fuente a la que podamos creer. Si quieres saber algo más acerca de la resurrección, de la vida futura, ¿cómo será? Vete a las Escrituras. No le preguntes a otros. Vete tú mismo a las Escrituras. Pastor, pero es que la Biblia no me dice nada al respecto. Bueno, en donde el Señor calla, la iglesia también calla. Dejemos el asunto ahí. A medida que vamos conociendo acerca de la resurrección, entonces, hermanitos, vamos recibiendo, aceptando, creyendo y adelantando en lo que la Biblia nos diga. El resto son conjeturas. ¿A qué aplicaciones debemos llegar, hermanos? Como creyente, debes indagar en la palabra todo lo relacionado con la resurrección. ¿Por qué debemos indagar sobre la resurrección? Porque ese es el destino que te espera. No te dejes engañar con conjeturas e imaginaciones que los indoctos traen para confundirte. Los falsos maestros, los falsos profetas traen mentiras para engañar, si fuera posible, a los escogidos. Ahora, en segundo lugar, si has descuidado esta doctrina medular,
y no la tienes en cuenta en tu diario vivir. Explico. Si tú no estás viviendo hoy esperando tu resurrección, hermano, has descuidado esta doctrina medular en tu vida. Entonces debes arrepentirte. ¿Por qué? Porque esta doctrina es un instrumento de la gracia de Dios para que perseveres en tu fe y en tu santificación progresiva. Comienza a vivir tu vida apuntando a la resurrección, puestos nuestros pies en la tierra, pero nuestra mirada en el cielo, porque pronto viene Jesús nuestro Señor a resucitarnos de los muertos. Hermano, que el fundamento de tu fe acerca de la vida después de la muerte esté basado en el poder de Dios y no en tus propias obras. Que tu predicación del Evangelio a otras personas apunte la salvación con el propósito de la resurrección para la gloria de Dios. No se trata de predicar simplemente un evangelio que da salvación. Se trata de predicar un evangelio que da salvación con el propósito de la resurrección para la gloria de Dios. Amén. Amén. A Dios nuestro Señor sea la gloria en su iglesia por siempre. A Cristo Jesús sea la gloria en su iglesia bíblica Ríos de Gracia por siempre. Amén. Que su iglesia bíblica Ríos de Gracia sea la iglesia que vive, que predica la esperanza gloriosa de la resurrección en Cristo Jesús. Oremos. Amado Señor, aquí estamos escuchando tu voz. ¿Cuántas conjeturas hemos recibido en nuestra vida? ¿Cuántas cosas raras nos han traído acerca de la resurrección y de la vida eterna? Y hemos participado de ello. Al preparar este sermón yo mismo me avergonzaba de que fui participante del doblaje de un video en el cual un supuesto pastor de África había ido al infierno y a la muerte y venía a dar testimonio de lo que había visto. Qué vergüenza, Señor. Eso no lo vemos en la palabra. E inherentemente sabíamos que esto no era así, pero vergonzosamente participamos de esta blasfemia, de esta herejía contra ti, contra tu palabra y contra el pueblo de Dios. ¿Cuántas personas fueron engañadas por estas elucubraciones de las cuales fuimos partícipes? Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y perdónanos por toda forma de doctrina que hemos aceptado abiertamente en nuestro corazón acerca de la vida futura, acerca de la resurrección, sin haberla pasado primero por el filtro de la palabra. Pero ahora, Señor, al ver la exhortación que el Señor Jesús hace a los saduceos, y al decir, como dijeron aquellas personas que estaban escuchando la enseñanza, se asombraron en gran manera. Hoy en día nosotros nos asombramos por tu enseñanza de la palabra. Enséñanos a vivir centrados en esta enseñanza y a conocer por tu palabra los planes y los propósitos que tienes para con nosotros. Te bendecimos, te damos la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén.